presentamos una emisión más de Aprende en Casa, espacio educativo diseñado especialmente para compartir conocimiento. Sean todas y todos bienvenidos. Causas y consecuencias del cambio climático. Es el título de esta nueva emisión dedicada a la asignatura de Geografía Primer Grado. Tengan cerca de ustedes papel y lápiz para que anoten ideas principales, reflexiones y las actividades de los contenidos, para más tarde incorporarlas a su carpeta de experiencias. El tema que conoceremos en esta sesión trata del cambio climático, sus principales causas y consecuencias. El cambio climático es un fenómeno ambiental causado por las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y el subsecuente aumento de las temperaturas en el planeta, lo que afecta el funcionamiento de los ecosistemas y las distintas formas de vida. Mediante un video conocerán más sobre este fenómeno que ocurre a nivel global, centrándonos en América Latina, donde se ubica nuestro país. ¡Adelante! La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. El cambio climático es consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas fundamentalmente por actividades antropogénicas. Este fenómeno climático se manifiesta en el aumento de la temperatura media global con diferencias regionales, modificaciones en los patrones de precipitación, reducción de la criósfera, aumento del nivel del mar y modificaciones en los patrones de eventos climáticos extremos. En América Latina y el Caribe ya se observan estas modificaciones en los patrones de temperatura, precipitación, alza del nivel del mar, reducción de glaciares y transformaciones en los patrones de eventos extremos. Desde una óptica económica, el cambio climático puede entenderse como una externalidad negativa global, ya que el conjunto de las actividades económicas generan, como efecto colateral, las emisiones de gases de efecto invernadero que se depositan en la atmósfera sin costo económico alguno. La solución a esta externalidad negativa requiere la instrumentación de diversas políticas públicas y la corrección o construcción de nuevos mercados. No es posible preservar exclusivamente con altruismo un bien público global como el clima, debido a las tentaciones de obtener beneficios sin ningún compromiso. Por eso, es necesario aplicar políticas públicas, regulaciones e instrumentos de mercado en el marco de un acuerdo global que reconozca las responsabilidades comunes, pero históricamente diferenciadas. El cambio climático es consustancial al actual estilo de desarrollo, donde se observan estilos de vida altamente dependientes de la quema de combustibles fósiles y con efectos colaterales nocivos para el medio ambiente, como la deforestación. Así, teniendo en cuenta la magnitud de las transformaciones estructurales que serán necesarias para lograr simultáneamente mitigar los impactos negativos del cambio climático, adaptarse a estas nuevas condiciones climáticas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático es uno de los grandes retos del siglo XXI. En la Conferencia de las Partes celebrada en París, COP21, se avanzó en la construcción de un acuerdo global que estabilizara las emisiones de CO2 para generar un aumento no mayor a 2 grados centígrados que se expresa en las metas de mitigación propuestas en las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional, conocidas como INDCs. Sin embargo, las metas propuestas actualmente en las INDCs al 2030, tanto en las INDCs sin condicionar basadas en recursos nacionales como en las INDCs condicionadas a la disponibilidad de recursos adicionales, son insuficientes para lograr que el aumento de la temperatura media mundial no supere los 2 grados centígrados al 2050. El gran reto del siglo XXI para América Latina y el Caribe es contribuir a la preservación de un bien público global como el clima. Ello representa al mismo tiempo la gran oportunidad para promover un cambio estructural hacia un desarrollo sostenible, que permita alcanzar una senda de crecimiento económico baja en carbono, con inclusión social y preservación del medio ambiente. Como pudimos ver, el cambio climático es un fenómeno también de carácter económico y social, ya que ocurre en la actualidad
como resultado de la combustión de minerales energéticos como el carbón, el petróleo y el gas natural, los que usamos para la industria, el transporte y las actividades domésticas. Con base en el video anterior y con el apoyo de su libro de texto, contesten en una hoja la siguiente pregunta: ¿qué es el cambio climático? Recordemos, el cambio climático es un problema que demanda la participación de diversos actores de la sociedad, como los gobiernos, las empresas y la ciudadanía. Requiere cambios en el uso y en manejo de las fuentes de energía, las cuales deben ser renovables y con tecnologías limpias, como la luz solar y la energía eólica. Por otra parte, es importante identificar los patrones de consumo en el contexto internacional, ya que, debido a las desigualdades de desarrollo entre los países del mundo, el cambio climático nos afecta de manera diferenciada. Veamos juntos el siguiente audiovisual. Cambio climático. Paradojas y patrones de consumo en América Latina y el Caribe. Para América Latina y el Caribe, afrontar el desafío del cambio climático en el siglo XXI implica transformaciones estructurales fundamentales orientadas hacia un desarrollo sostenible, dadas las características que adquiere el fenómeno en la región. Existe una condición asimétrica. América Latina y el Caribe representan un poco menos del 10% de las emisiones mundiales. Sin embargo, la región es extremadamente vulnerable al impacto del cambio climático. Además, destaca una doble inequidad. Los estratos económicos de ingresos más bajos contribuyen en menor medida a generar emisiones de CO2, pero al mismo tiempo disponen de menores recursos para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y, por tanto, son más vulnerables a los efectos del cambio climático. El cambio climático conlleva una paradoja temporal, ya que al tratarse de un fenómeno de largo plazo, cuyos efectos serán más intensos en la segunda mitad del siglo XXI, es necesario iniciar su solución de forma inmediata. Actualmente, las emisiones de CO2 están ligeramente por debajo de 7 toneladas anuales per cápita a nivel global. Estabilizar el clima en un aumento no superior a 2 grados Celsius de temperatura en 2050 implica reducir esas emisiones a 2 toneladas anuales de CO2 per cápita. Así, la infraestructura que se construye actualmente, que probablemente estará en uso en 2050, debe ser consistente con una senda de crecimiento baja en emisiones de carbono. De lo contrario, será imposible cumplir las metas climáticas de limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los actuales patrones de consumo no son sostenibles en ninguna de las economías modernas, incluidas las de América Latina y el Caribe. El aumento del ingreso, apoyado recientemente en el auge de las exportaciones de recursos renovables y no renovables en América Latina y el Caribe, sacó de la pobreza y mejoró las condiciones económicas de importantes sectores de la población, de manera que se configuraron nuevos grupos de consumidores. Estos nuevos consumidores se ajustan a la conocida Ley de Engel, que establece que conforme aumenta el ingreso, disminuye la proporción de ese ingreso que se gasta en alimentos, lo que crea nuevos espacios de consumo. Al mismo tiempo, se observa un aumento de la participación del gasto en combustibles y en otros bienes privados, como la educación y la salud. Esta transición desde los servicios públicos a los servicios privados de transporte, salud y educación sugiere una disconformidad con los servicios públicos actuales, lo que genera un estilo de desarrollo que tiende a una mayor segmentación social y dificulta el cumplimiento de las metas climáticas. Ello se ve reflejado, por ejemplo, en la presencia de una fuerte asociación positiva entre las cifras per cápita de emisiones de CO2, consumo de energía e ingreso. De este modo, para transitar hacia un desarrollo sostenible, América Latina y el Caribe deberá construir una nueva matriz pública y privada que responda a los actuales requerimientos de calidad, eficiencia e inclusión social de las clases sociales emergentes en la región. Recuerden, los combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural son recursos naturales no renovables,
lo que significa que su periodo de formación implica millones de años. En el próximo video, reflexionaremos acerca de cómo puede afectar el cambio climático a las actividades esenciales como la agricultura y la producción de alimentos en el campo. ¡Corre video! Adaptación al cambio climático en el sector agropecuario. De lo inevitable a lo sostenible. Si bien las estimaciones preliminares sobre los costos económicos del cambio climático para América Latina y el Caribe muestran un alto nivel de incertidumbre y podrían excluir algunos aspectos relevantes, arrojan resultados preocupantes, que oscilan entre un 1,5% y un 5% del PIB regional actual ante un aumento de la temperatura de 2,5 grados Celsius que muy probablemente se alcanzará poco después de 2050. Estos costos son heterogéneos por países, por sectores y por regiones geográficas. Las actividades agropecuarias son particularmente sensibles al clima y por tanto al cambio climático. Esta circunstancia tiene una relevancia particular para América Latina y el Caribe, donde el sector agropecuario representaba el 4,7% del PIB y alrededor del 25% de las exportaciones regionales y concentraba el 18,5% de la población ocupada en 2014. Asimismo, las actividades agropecuarias son fundamentales para la seguridad alimentaria, contribuyen al dinamismo económico y a la reducción de la pobreza y representan un recurso primordial para la subsistencia de la población en áreas rurales de la región. Teniendo en cuenta que es casi inevitable que se produzca un aumento de 2 grados Celsius de la temperatura media global durante las próximas décadas, es preciso poner en marcha procesos de adaptación a las nuevas condiciones climáticas que reduzcan y limiten los efectos más dañinos o irreversibles del cambio climático. Los datos disponibles muestran que ya existen diversos procesos de adaptación en la región. Por ejemplo, se observa que los agricultores intentan diversificar las modalidades de explotación, pasando de monocultivos a combinar diversas actividades, de granjas agrícolas a granjas agropecuarias y de cultivos de secano a granjas con irrigación. Estas medidas de adaptación son importantes, pero muestran limitaciones y pueden dar lugar a daños residuales inevitables e incluso irreversibles. Asimismo, existen diversas barreras institucionales, económicas, sociales, tecnológicas y de recursos que dificultan la implementación de procesos de adaptación eficientes. En este sentido, algunas medidas de adaptación pueden ser ineficientes en el largo plazo, ya que implican, por ejemplo, un mayor uso de la irrigación, que puede traducirse en una sobreexplotación de los recursos acuíferos. En cualquier caso, las condiciones actuales sugieren la relevancia y las ventajas económicas de instrumentar y planificar procesos de adaptación a través de una cartera de medidas flexibles que permitan una mejor administración de riesgos en el contexto del desarrollo sostenible. Esta cartera de medidas debe ponderar tanto medidas correctivas como precautorias para prevenir daños extremos e irreversibles que protejan a la población más vulnerable y a los activos naturales. Para América Latina y el Caribe, instrumentar estas medidas de adaptación con beneficios derivados en salud, protección social, eficiencia energética, lucha contra la contaminación atmosférica y la deforestación implica un tránsito hacia el desarrollo sostenible. Las actividades agropecuarias son particularmente sensibles al cambio climático, ya que el aumento de la temperatura impacta en el funcionamiento de los suelos, las plantas y los cultivos. El cambio climático es un tema de relevancia actual, donde la mayoría de los países están involucrados. Mientras observan el siguiente video, identifiquen 3 valores relacionados con el cambio climático. América Latina y el Caribe es una región excepcional del planeta
poseedora de diversos climas y ecosistemas que existen en el mundo y de lugares emblemáticos por su icónica diversidad biológica, como el Amazonas, el Golfo de California, las Islas Galápagos, la Patagonia chilena y argentina, o los arrecifes del Caribe. Alberga una enorme cantidad de especies y variedades de fauna, algunas únicas, y la mayor diversidad de flora, lo que representa una extraordinaria diversidad biológica o biodiversidad. La biodiversidad sustenta la vida en la Tierra debido a los bienes y servicios que proporciona, resultado de procesos ecológicos y evolutivos como la generación de oxígeno, la formación del suelo y la regulación del clima. Tiene además un valor económico, escénico, cultural e intrínseco. Sin embargo, la conservación de los acervos naturales en América Latina y el Caribe presenta una gran paradoja. Por un lado, más del 20% del territorio está destinado a áreas naturales protegidas. Por el otro, es una de las regiones con mayor tasa de deforestación, lo que amenaza severamente su existencia en el mediano plazo. El deterioro y la destrucción de las áreas boscosas tienen consecuencias significativas para las actividades económicas y el bienestar de la población. Los procesos de deforestación son el resultado de un cambio intenso del uso del suelo, derivado de diversas presiones económicas, sociales y ambientales íntimamente relacionadas con una compleja matriz de factores económicos y sociales. Estos factores están directamente relacionados con un modelo de desarrollo que establece relaciones peligrosas con los acervos naturales. La exportación de recursos naturales renovables y no renovables fue la base del auge económico de las últimas 2 décadas. Sin embargo, también generó efectos colaterales negativos que están erosionando las propias bases de sustentación de la dinámica económica y social actual. En este contexto, el cambio climático es una amenaza más que integra e intensifica sinérgicamente los factores que contribuyen al deterioro de bosques, selvas y biodiversidad. Por el contrario, la mantención o el incremento de zonas boscosas nativas ayuda a mitigar los efectos negativos y la vulnerabilidad de los ecosistemas al cambio climático. Sin embargo, a pesar de la creciente preocupación global y regional sobre la pérdida de la biodiversidad, las medidas de política pública para preservarla son aún claramente insuficientes para revertir esta dinámica perversa. Es preciso un cambio de modelo de desarrollo enérgicamente impulsado desde ahora y mediante múltiples estrategias que reconozca que los bosques y la biodiversidad tienen valores económicos y de bienestar social fundamentales para garantizar la calidad de vida, además de un valor intrínseco. Es necesario generar incentivos coherentes y positivos, ampliar los usos y servicios, las cadenas de valor y los mercados, y priorizar actividades económicas sostenibles. En América Latina y el Caribe, hay numerosos casos de éxito en el manejo sostenible y diversificado de los bosques por comunidades locales, como el de empleo de plantas para usos medicinales, alimenticios y gastronómicos, la elaboración de artesanías y el ecoturismo, así como el pago por la prestación de servicios ecosistémicos al tiempo que se mantiene la complejidad estructural de los bosques. Es así que debemos asumir el desafío de ser una de las regiones más biodiversas del planeta, que culturalmente se ha desarrollado en torno a sus recursos naturales y genéticos, el conocimiento tradicional y los paisajes, para armonizar, coordinar y construir políticas públicas coherentes con los desafíos del cambio climático y del siglo XXI, que reconozcan la importancia ética, económica y social de los bosques y su papel en su subsistencia futura, las formas de vida y las culturas que habitan nuestro territorio. Sin duda, la biodiversidad es uno de los indicadores del cambio climático. La marcada variación térmica actual afecta a los movimientos migratorios de distintas especies de aves, mamíferos y animales marinos. De igual manera, ecosistemas como los océanos, arrecifes de coral, la tundra, los bosques fríos, templados y las selvas se ven afectados en su dinámica interna y en las cadenas alimenticias, lo que puede ocasionar la extinción de algunas especies. Consulten, de ser posible en Internet, el mapa interactivo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, en el portal de Geoinformación 2020.
Interactúen con el acervo de temas. Observen la distribución de las capas de biodiversidad en México. Guarden 3 imágenes de los mapas que quieran compartir con sus compañeros en las redes sociales y anoten en una hoja blanca por qué consideran importantes esos mapas. Integrar los trabajos y actividades de esta sesión en su carpeta de experiencias para compartir en familia y más tarde con su docente. Para conocer más sobre el tema de cambio climático, se recomienda la lectura del cuento El cambio climático, el día que me cambió el clima del Instituto Nacional de Ecología, INE, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. El texto lo pueden consultar gratis en internet. Esperamos que hayan aprendido mucho sobre el tema del cambio climático. Los esperamos en la siguiente sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!